revista de Hechos AM, con Manuel Burgos. Les recordamos la fecha, hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a tratar de profundizar en lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con la discusión del proyecto de ley del agua. Ya les decíamos nosotros que este proyecto de ley ingresó a ese órgano de Estado en el año 2006, han pasado 13 años y la discusión continúa. Esta semana en la Comisión de Medio Ambiente hubo un acuerdo para conformar el ente rector que viene contemplado dentro de esa ley, y esto ha generado pues una controversia que ha vuelto a reavivar el tema de la posible privatización del recurso hídrico en El Salvador. Pero pongamos otros hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados, que son los que conocen más de primera mano lo que está ocurriendo con esa ley. 7 meses sin agua potable según los afectados. Fue la causa de una protesta que mantuvo bloqueada la carretera que de Comalapa conduce a San Salvador, medio kilómetro antes de llegar al monumento Bienvenido a Casa. Los habitantes de las comunidades Altos de Montserrat y Nuestra Señora de Montserrat se cansaron de ver cómo llegan mes a mes los recibos con el cobro por el servicio, pero aseguran que no cae una sola gota de agua. La protesta se debe a que ya tenemos más de 7 meses sin recibir el agua. Ya estamos cansados de estar llamando a ANDA, mandando solicitudes y yendo a las oficinas de ANDA y solo nos dicen de que van a venir a solucionar el problema, pero nunca lo hacen. No, permítame. Entonces, ahorita van a mandar una inspección. La Policía Nacional Civil y representantes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, llegaron al lugar una hora más tarde para discutir el tema y buscar una solución. Ahorita mandar a alguien a que nos jale el agua, ¿verdad? No, ya estamos cansados de jalar agua. Decidimos corroborar la situación en una de las viviendas afectadas. Allí nos atendió don Juan Solís, quien nos mostró una pila vacía, chorros sin el servicio de agua potable y varios recipientes en los que recolecta el vital líquido cuando la adquiere desde otra zona. Tenemos que comprar el barril a $8, ¿verdad? El barril para poder, digamos, a los trastes lavar. Vamos a lavar a otro lado. Pagamos por ir a lavar a un lavadero público porque no hay suficiente agua para lavar. La protesta generó fuerte carga vehicular sobre la carretera, mientras la policía de tránsito desviaba a los automovilistas hacia la colonia Vistahermosa. Bueno, está bien porque no les dan agua, pero la verdad que nos afectan a los demás, los niños para el colegio, ya vamos tarde, para el trabajo, está súper mal esto. La verdad es de que entiendo de que tengan problemas y todo, pero nos afectan también a nosotros, pues, y ahorita voy a llegar tarde a mi trabajo y mi jefe esperándome porque yo entro a las 7, pues, o sea. Fueron al menos 1 hora con 30 minutos las complicaciones de tráfico vehicular debido a esta protesta en la carretera que conduce de Comalapa hacia San Salvador por la falta de agua potable que según los habitantes ya lleva 7 meses y de no resolver en las próximas 24 horas por parte de ANDA, aseguran que estarán obstaculizando al menos los 2 sentidos en esta carretera. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, esto ha sido una de las constantes en los últimos años, podríamos decir, en El Salvador. Protestas de personas que aseguran que no reciben el servicio de agua potable. Y definitivamente pues hay una razón, la necesidad del agua para desarrollar las actividades cotidianas es básica. Y entonces es ahí donde vemos este tipo de situaciones, que también es importante que se analice la situación del manejo que se está haciendo del recurso hídrico en El Salvador. Precisamente decíamos que esto está contemplado dentro de la Ley de Aguas, que lleva ya muchos años en estudio en la Asamblea Legislativa, y es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados de esta mañana. Saludamos a la diputada por el partido FMLN, Rina Araujo. Rina, un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, un placer, gracias por haberme invitado y un honor estar aquí y llevarle de primera mano lo que está pasando en la Asamblea Legislativa a la población salvadoreña. Gracias. También nos da gusto saludar esta mañana a Leonardo Bonilla, diputado independiente en la Asamblea Legislativa. Leonardo, gracias por atender nuestra invitación, muy amable de su parte. Gracias a ustedes por la invitación y al final pues es cuestión de darle cuentas al pueblo salvadoreño de lo que estamos haciendo y pues con todo gusto estamos acá. Una vez más se está hablando de que se busca privatizar el servicio agua. Rina, ¿dónde ven ustedes como FMLN, digamos, este factor de privatización? Porque veíamos que en el ente rector que viene contemplado dentro de la Ley de Agua se incluyó al sector productivo agropecuario y al sector industrial. Y bueno, estos son, digamos, 2 elementos de 7 que conforman este ente rector, pero ¿dónde consideran ustedes que está el punto medular del factor privatización? Sí, bueno, nosotros estamos basando
el cuestionamiento de ser un ente privatizador debido a que, como tú lo dices, tiene siete instituciones, de las cuales 4 no son entes privados como nosotros habíamos, y no solo nosotros como grupo parlamentario, sino que todas las personas que han estado involucradas en este tema desde hace 12 años. Es más, llegaríamos a ser el primer país en donde estaría privatizado, con grupos privatizados en el tema. Por ejemplo, para nosotros la participación de las municipalidades debe existir, más sin embargo queda en el marco de Comures, que en sus estatutos está establecido que es una institución privada. Igualmente, cuando nosotros hablamos de juntas de agua, también están como un ente privado. Por ejemplo, Comures, para participar, tú en Comures como institución, debes de tener y debes de pagar una membresía para estar ahí. Y si una alcaldía dice yo no quiero participar, pues la alcaldía no participa, porque para estar ahí tienes que pagar. Entonces, en ese contexto, para nosotros no es tanto la participación de alcaldías y juntas de agua, porque ya es claro pues que el sector privado y el sector agrícola están claramente definidos, ¿verdad?, por ser instituciones que básicamente son empleadoras y son privadas, sino que estamos hablando de que hay instituciones de gobierno que tienen mayor peso para estar en un ente rector, como por ejemplo el MinSal, que es el encargado de la ejecución de todos los procesos de salubridad. De hecho, de ahí depende que esté los permisos para salubridad, de ahí donde de saneamiento, perdón, es de ahí donde emanan, y también tenemos la situación de que es allí donde tenemos que estar vigilantes de cualquier epidemia que sea transmitida a través de la red hídrica. Por lo tanto, hay instituciones que son eminentemente del Estado y que deberían de participar en este ente rector. Y de hecho, para nosotros la lucha ha sido que no debemos de estar bajo ningún ente que no sea una institución que sea estatal. Eso es la solicitud que se ha hecho desde el inicio y que básicamente en esta comisión que se generó el día lunes, de una manera arrolladora, pues se define así como a dedo, a quienes van a ser, a los que van a estar vigilantes, no solamente, y yo quiero aclararle a la población salvadoreña, porque ustedes presentaron un reporte, ¿verdad?, de lo que es la ausencia de agua en algunas colonias. Miren, nosotros los salvadoreños debemos de estar claros que ese es el mecanismo en donde nosotros no estamos claros de lo que estamos hablando, porque nosotros hablamos de las aguas, es decir, estamos hablando de ríos, estamos hablando de todo lo que son los nacimientos, los pozos, el que no llegue al agua a las casas de los salvadoreños, el que haya una escasez en las casas de los salvadoreños, ese es el producto de la mala protección que tenemos nosotros a nuestro medio ambiente y de esa gran cantidad de resequedad de los ríos, ¿verdad? Rina, permítame disentir con usted en el sentido del manejo que se hace del recurso hídrico. Para nadie es un secreto que, digamos, ANDA tiene serios problemas para abastecer de agua a muchas comunidades. Y el salvadoreño, digamos, ve esa necesidad, sobre todo en su día a día, cuando tiene que desarrollar sus actividades cotidianas y no tiene agua. Lo que vemos a diario a veces son protestas de gente que dice, mire, tenemos 2 meses que tenemos la instalación de las tuberías, tenemos los chorros en nuestras casas y el agua no llega. Diferente es la situación donde la gente, digamos, no tiene las instalaciones para poder recibir el servicio, pero en el caso de, por ejemplo, San Salvador, que es un departamento que está superpoblado, de pronto encontramos gente que dice, mire, a mí me llega el recibo, pero no el servicio. Entonces, creo yo que esa es una muestra también de una mala gestión en el recurso hídrico. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que en la rectoría que se ha estipulado ahora no hay ninguna administradora de agua pública? O sea, no tiene por qué las que estamos dando el servicio de agua ser juez y parte. Por ejemplo, las juntas de agua son pequeñas ADESCO y que tienen carácter de privatizadas. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a anteponer a un sector en donde solo se está abasteciendo a 1.200.000 personas y que damos un sector desprotegido, si lo vemos de ese sentido? Es decir, nosotros estamos claros de que ANDA y cualquier institución
que le dé al Estado, que le dé a la población el servicio de agua, debe de ser regulada. Y debe de ser no solamente regulada, sino que debe de ser, debe de fortalecerse. Pero no estamos hablando solo de ANDA, estamos hablando de cuál es la utilización que se está dando a nuestro recurso hídrico que está en los manantiales para que ANDA pueda tener el buen, porque no vamos a tener la mejor tecnología y no vamos a tener el insumo del agua, porque lo están secando las grandes industrias. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo, no puede ser la gran industria ni el sector agropecuario, que es el que utiliza el 50.5 del agua, juez y parte en la regulación. Y esto no significa que nosotros estemos en contra de los entes privados, por el contrario, nosotros habíamos presentado en nuestra propuesta de ley el Consejo Nacional del Agua, que es importante que la población la conozca, porque en el Consejo Nacional del Agua estaba plenamente definida la participación de todas aquellas instituciones que tienen que ver no solamente con la protección hídrica, sino que tienen que ver con el manejo del recurso hídrico para que la gestión de este fuera democráticamente realizada. Muy bien, tenemos, como decíamos, a Leonardo Bonilla, que es el diputado independiente en la Asamblea Legislativa. Leonardo, ¿cuál es su lectura de este tema, de lo que está pasando con el tema agua y específicamente con esta ley que decíamos lleva años y años y años en estudio en la Asamblea y hasta ahora pues siempre choca con un factor que es este ente rector que viene contemplado dentro de la misma ley? Bueno, hay una serie de elementos que tomar en cuenta para hacer una lectura lo más objetiva posible. Y es que este tema no solo viene desde hace varias legislaturas. En esta legislatura, antes de celebrarse las elecciones, el tema fue utilizado de alguna manera a nivel político. Y en algún momento se dijo, bueno, esto no va a traer beneficios electorales ni para uno ni para el otro. Y el tema se olvidó. O sea, se volvió más importante la campaña electoral y los candidatos presidenciales, el tema de la agenda presidencial, que el tema del agua. Es lamentable que se haya utilizado ese tema del agua como un mecanismo electoral. El FMLN en su momento salió a decir que el agua se estaba privatizando. En ese momento, particularmente, yo no advertí que eso estuviera sucediendo, pero la gente se exacerbó. Y claro, si le decía al pueblo salvadoreño que le están privatizando el agua, ¿y cómo no? Pero ahora surge nuevamente el tema. Ya pasó la campaña presidencial y surge nuevamente el tema. ¿Cuál es el problema en este momento? En este momento tampoco se está privatizando el agua. Mi postura, antes que nada, es, si eso llegara a suceder, me voy a oponer rotundamente. Lo que se ha aprobado, y que tampoco estoy de acuerdo, y comparto con la diputada Rina en ese sentido, es la conformación del ente rector. Es un artículo de más de 160 o de alrededor de 160 artículos. El presidente electo sale a decir que los diputados no deben votar por este tema. Si este tema faltan meses para que se apruebe, ahorita no se va a aprobar una ley de agua, y se lo digo al pueblo salvadoreño con responsabilidad. La ley de agua está iniciando su discusión después de haberse dejado engavetada por la campaña electoral. Eso sí, se ha aprobado un artículo con el cual no estoy de acuerdo porque hay muchas cuestiones que valorar. Se dice quiénes estarían conformando el ente rector y no se dice, bueno, por ejemplo, Comures, qué calidad tiene, si es público, si es privado. El sector agropecuario, ¿a quiénes beneficiaría? ¿Serían sectores públicos, serían sectores privados? Particularmente soy de la idea de que no debería existir el sector privado dentro del ente rector. Yo soy un creyente de la empresa privada y creo mucho en el desarrollo económico por parte de la empresa privada, pero creo que no es necesario que esté representado el sector privado dentro del ente rector para garantizar el derecho de la empresa privada a la explotación del recurso hídrico dentro del marco legal. ¿Advierte usted un uso político del tema nuevamente, Leonardo? De alguna manera creo que hay un tema de recuperar la confianza del electorado por una parte, y por otra parte no entiendo, particularmente a Arena, escuchando el clamor popular, ¿por qué insisten en incorporar dentro de un ente rector a representantes que de alguna manera vendrían a garantizar prioritariamente el derecho a la explotación del recurso hídrico del sector privado? Si la gente dice que no quiere al sector privado, pues no hay que involucrarlo dentro del ente rector. Eso sí, hay que garantizar el derecho de la explotación al recurso hídrico por parte del sector privado, que es parte de la sociedad como cualquiera.
Eso se puede hacer a través de la ley. En la ley debe quedar normada las garantías para que el sector privado pueda hacer la explotación del recurso hídrico sin que necesariamente sean parte del ente rector. Y ese es el meollo del asunto. Ahora, ¿se está privatizando? Pues eso no implica per se una privatización. Claro, el temor existe porque ya se difundió que si hay un representante del sector privado, se está privatizando el agua. Y no es así, creo que hay que ser responsables. No se ha establecido tampoco el mecanismo claro para definir, que hay representantes de instituciones que van a formar parte del ente rector, pero ¿cómo se va a elegir a este representante? ¿Va a ser el ministro de un ministerio de los que esté nombrado o va a haber una elección? ¿Cuál va a ser el mecanismo de elección? O podría ser la presidencia de la República también la que tiene que escoger. En alguna medida se ha esbozado el hecho de que sea la presidencia de la República que a través de las instituciones estatales nombre al representante, pero creo que deben establecerse esos mecanismos claros y decírselo claramente al pueblo salvadoreño. Eso no es para mañana, la ley todavía está en construcción y yo espero también que particularmente el Partido Arena reflexione en este sentido. Creo que el FMLN está en la disposición de no acompañar una motivación que lleve de alguna manera a fomentar la privatización, pero creo que también el FMLN debe ser responsable y no llamar a caldear los ánimos de la población, exagerando tampoco el tema. Por mi parte, quiero ser responsable, no estoy de acuerdo cómo se ha conformado el ente rector, pero en su momento iremos estudiando y en el momento que esta ley baje al pleno, obviamente no tendrá el respaldo de aquellos que consideremos que vulnera los derechos de la sociedad. Rina, ¿está el FMLN dentro de, digamos, detrás de las movilizaciones que se han programado para este día, en las que se va a salir nuevamente a protestar por el tema agua, entre las digamos, entidades que se van a manifestar está la Universidad de El Salvador? Mire, lo que pasa es que, con todo respeto, creer que el FMLN está movilizando a más de 100,000 personas, eso es ser realmente un poquito rápido en el pensamiento, porque realmente yo tengo aquí el artículo 5, en el cual define claramente cuál va a ser la manera de elección. O sea, ya está establecido. Y fíjese usted qué importante, son 7 de la Junta Directiva, que sí es importante, porque estamos hablando del que va a definir las políticas de esta ente rector. Rina, voy a hacer un énfasis en esto de cómo estaría conformado el ente rector de acuerdo a lo que se ha acordado. Según lo aprobado, la Junta Directiva estaría integrada de la siguiente manera: un representante del Ministerio de Medio Ambiente, otro del Ministerio de Agricultura, uno de la Universidad de El Salvador, otro de las alcaldías, uno más del sector productivo agropecuario y otro de las juntas de agua y uno del sector productivo industrial. ¿Es así? Sí, pero es que cuando uno lo lee así de una manera, uno cree que solamente, fíjese bien, estamos hablando de políticas públicas y la elección de una del Ministerio de Medio Ambiente queda referido no al titular, sino que a un técnico, porque dice, el presidente nombrado por dice, el presidente de la Junta será nombrado por el presidente de la República y propuesto por el MARM. Es decir, ni siquiera le da la categoría de titular. Eso pasa con el MAR y con el Ministerio de Agricultura. Pero mire qué importante, el de las municipalidades. Dice, será elegido en una asamblea a través de comures. ¿Qué va a pasar si de aquí a 5 o 10 años hay 20 alcaldías que dicen, yo no voy a pagar la membresía para comures? Yo soy médico y yo pertenezco al colegio médico si yo quiero. Igual pasa con las municipalidades, porque para pertenecer usted a comures, usted paga una membresía, ¿ok? Entonces, eso desde ese momento se vuelve tiene estatuto privado. Es así, tiene un estatuto privado, no estoy obligado a pertenecer. Bien, después dice, el director, fíjese, el director designado por la UES será en una asamblea general. Cuando una asamblea general, si usted lo ve de la forma como está textualmente, van a tener que llamar a las 17 sedes virtuales, a los 66,000 estudiantes, porque ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es la ley orgánica de la universidad, porque aquí realmente estamos hablando de la Asamblea General de la Universidad o estamos hablando de una asamblea que va a ser la universidad. ¿Me entiende? ¿Cuál es el contexto? Fíjese bien. Luego dice, el director administrativo de las juntas de agua, administradoras de agua, permítame que le termine, las juntas administradoras de agua ni siquiera tienen una directiva. Tenemos 2.326 que le dan a 1.800.000 personas. A ese es el dato que le suple. ¿Cómo se va a elegir esto? ¿En cuál lugar si tenemos
estructuras autoabastecidas, cuando ya el proyecto de desarrollo urbano trae implícito que se ha acabado un pozo y se le está suministrando a esas 20.000 viviendas. ¿Dónde quedan este tipo de figuras? Permítame. El director, fíjese bien lo que dice aquí, 2 directores electos por las organizaciones más representativas de empleadores. ¿Cuáles son las organizaciones más representativas de empleadores en el país? Estamos hablando de los que ya conocemos, de los mismos entes privados ya establecidos, pero aquí no tiene probabilidad de participar un pequeño agropecuario, las cooperativas. ¿Ah? ¿Qué pasa con las asociaciones ambientalistas? ¿Dónde quedan? Nosotros por eso habíamos presentado que para nosotros el ente debería de ser el MAR como ente rector o presidente, el Ministerio de Agricultura encargado de vigilar toda la producción agrícola, el MOP encargado de toda la verificación de las áreas urbanísticas, el MinSal por ser el encargado de la salubridad, la Universidad Nacional por ser el ente académico que puede aportar, y luego un Consejo Nacional de Aguas, de donde iban a salir 2 directores. ¿Quiénes iban a participar en este Consejo Nacional de Aguas? Bueno, hay 10 instituciones y dentro de ellas están las juntas de agua, está el sector productivo, está el sector industrial, está la misma ANDA, que donde la ven. Pero Rina, ¿no consideran ustedes de que esto hasta ahora, según tengo entendido, es solo un acuerdo de comisión? No hay un dictamen que diga que esto ya es, digamos, está escrito en piedra y que así va a ser. Bueno, es digamos, un punto de discusión dentro de miles que seguramente van a salir a lo largo de la discusión de una ley de aguas, porque hemos visto que este ha sido un punto de choque siempre. ¿No está el FMLN, digamos, atascado en 2 ladrillos siempre, digamos, al hablar de una intención de privatizar con lo que usted nos está diciendo? Mire, yo le voy a decir algo, y los que conocemos lo que es el trabajo legislativo es en las comisiones donde se define cómo va a quedar una ley. Es decir, estamos hablando que este es un artículo que ya fue votado por los demás partidos políticos. Pero no tiene que entrar al pleno después de, digamos, ese acuerdo. Cuando hay un dictamen tiene que entrar al pleno para que sean los 84 diputados los que definan si están de acuerdo, digamos, con lo que se acordó en la comisión, porque según tengo entendido ese es el mecanismo. Sí. Ahora, yo te quiero decir, ahí sí tiene razón la diputada. Es decir, yo no estoy de acuerdo cómo se configuró el ente rector, pero ya fue aprobado el artículo y probablemente baje al pleno así como fue aprobado, porque ese artículo ya no estará en discusión. Siguen perfilándose los demás artículos. A mí particularmente no me queda claro este tema y yo comparto con ella el ente rector como lo definen, a excepción de que yo sí pienso que las juntas de aguas deben de ser parte, que se consideren privadas, pero son en función pública, privadas pues porque no son estatales, pero han tenido una labor en la función pública. Pero bueno, el ente rector al final debe garantizar los derechos de la sociedad en términos generales. La preocupación es porque se aprobó y están los votos de la mayoría en la comisión que aprobaron algo que ya no se puede discutir nuevamente porque ya la comisión lo decidió. Esto falta todavía camino por recorrer hasta terminar la ley completa. Es probable que en la definición del resto de artículos pueda restársele alguna especie de poder a la calidad privatizadora. No se puede constitucionalmente privatizar, pero no implica que se pueda manipular el tema del agua. Hay que ver cómo queda redactada la ley. Y si en el transcurso de los demás artículos el ente rector tiene limitantes para poder desarrollar actividades privatizadoras, entonces se podrá aprobar así. No sé si me explico. Es decir, puede quedar un ente con las instituciones que se han aprobado, que no estoy de acuerdo con ese ente rector, pero puede la ley ponerle candado siempre a ese ente rector para que no pueda tomar decisiones que vayan en detrimento de la sociedad. Pero hasta no conocer modificaciones en el pleno. En el pleno no, o se aprueba o no se aprueba. En el pleno probablemente se puedan hacer modificaciones, pero es muy difícil que en el pleno alguien pueda oponerse cuando ya hay un acuerdo de fracciones, porque acuérdate que en la comisión están por mayoría también representadas las fracciones. Eso quiere decir que si se aprobó en comisión, muy probablemente se va a aprobar en el pleno. Hay excepciones, por supuesto, en las que los partidos políticos a última hora se retractan, pero creo que es importante que la comisión decida volver a retomar este tema, si no, pues el pueblo salvadoreño creo que se lo va a reclamar. Y si ese dictamen baja al pleno y la ley no es garantista de los derechos sociales, yo no me voy a sumar, pero es probable que pueda aprobarse. ¿Qué es lo que quiero decir al final? En resumen,
No estoy de acuerdo con el ente rector, pero falta mucho camino por recorrer y hay que ver si en el recorrer de estos artículos se le pueden poner los candados para que este ente rector no pueda tomar acciones de privatización. ¿Cuántos votos se necesitarían, digamos, a futuro para aprobar esta ley? Ese es un punto importante. 44 votos. Ahora, yo quiero decir algo. 43, sí, una mayoría simple. Sí. Ahora yo le voy a decir algo también importante conocer. Mire, a nosotros se nos ha dicho, y como Leonardo, a quien estimo mucho, no está en la comisión, a nosotros se nos ha planteado por parte de los otros partidos que ellos urgen que esta ley salga antes de junio. Es decir, esta ley ya va, esta ley va a salir ya. Es una situación que está clara, ya el trabajo está avanzado, o sea, nosotros realmente el estancamiento es este artículo, porque es el artículo que es en la médula de la ley. Entonces, nosotros como FMLN estamos claros que no hay país a nivel mundial que tenga instituciones privadas dentro de un ente rector que es en donde el agua es un derecho humano, es un derecho fundamental que debe estar garantizado según el artículo 17 de la Constitución por el Estado. Y es por eso que para nosotros estamos nada más diciendo no estamos de acuerdo, porque deben de pertenecer los 5 titulares de los ministerios que tienen que ver con el recurso hídrico, y debe de haber una participación del sector agropecuario, del sector productivo, de la Junta de Agua, de ANDA. Usted pregúntese por qué no incluyeron a ANDA, por ejemplo, si ANDA no suple a 4 millones de personas. Entonces, ¿cómo es que hemos metido a una porción que está manejando el agua y no metemos a ANDA? Porque ANDA nosotros no queremos que esté adentro. ANDA y todos los que están manejando el recurso hídrico deben ser solamente el asesor, porque el que va a poner la política de administración, de protección de mantos acuíferos, de protección de todo lo que es la red hídrica. Ustedes es importante que conozcan, el 88% de nuestros ríos están secos por la utilización del agro, y no necesariamente vamos a suspender el agro, pero sí vamos a regular el uso. ¿Usted se ha pensado cuáles son los aspersores de agua que están utilizando? ¿Cuántos son los cánones que tiene cada una de las empresas? No es posible. Aquí yo ando donde se cobra. ¿Cuánto pagan, por ejemplo, las grandes industrias cañeras? Pagan $113 por año por la utilización de cualquier tipo de agua de un río. ¿Usted ha visto cuánto ha reducido los ríos en nuestro país? ¿Se está dando mantenimiento a eso? Se les ha dicho a las empresas que hacen uso de este recurso que deben de tener también una responsabilidad de protección al medio ambiente. Rina, vamos a continuar analizando el tema cuando regresemos de la pausa. Agradecemos también a Leonardo porque tenemos que conocer más de su punto de vista sobre lo que está en discusión, porque él también forma parte de los 84 diputados que están tomando decisiones en la Asamblea Legislativa, y es importante conocer también la percepción que él tiene de lo que se está discutiendo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nuestros invitados, Leonardo Bonilla, diputado independiente en la Asamblea Legislativa, y también la legisladora Rina Araujo, diputada por el partido FMLN. ¿Hacia dónde, Leonardo, considera usted que se está perfilando esta discusión? Porque por un lado están quienes afirman que se está buscando privatizar el recurso hídrico, y por el otro están los legisladores que aseguran lo contrario, que no hay intenciones de privatización. Es más, algunos legisladores se han preocupado por estar publicando en redes sociales que no se busca privatizar y que no hay tal intención en la aprobación y discusión de esta ley. Pero ¿cuál es su punto de vista de lo que está ocurriendo, y qué le dice al ciudadano que está en medio de estas dos percepciones que se tiene sobre una misma ley? Bueno, es importante que la población logre comprender la dimensión que tiene el tema agua, partiendo por la explotación que hace el sector privado, y es que creo que esto nos ha llevado al problema. Hay empresas que se dedican a la explotación del recurso hídrico para elaboración de productos gaseosos o la purificación del agua, que no le pagan al Estado, que no le pagan a las comunidades la explotación del recurso. Se han cimentado en reservorios naturales y extraen el agua afectando a toda la comunidad a su alrededor.
y pagan mínimas cantidades. Eso es lo que se ha hablado. ¿Cuál es la implicación de una ley de agua? No tenemos una ley de agua ni un ente rector en este país. Mucha gente cree que ANDA es el ente rector del agua y ANDA es un encargado de la distribución de la red de acueductos y alcantarillados, no del recurso hídrico. ¿Por qué necesitamos entonces una ley específica de agua? Bueno, lo dijo la diputada Rina Araujo, se están secando los mantos acuíferos. Va a llegar un punto en el que la población no va a tener acceso al agua, pero la empresa privada siempre va a poder tener esa garantía si no se cumple con esta normativa de un marco jurídico que pueda regular. El ente rector es el pleito en esta ocasión. Los diputados, la misma Constitución establece que somos los representantes del pueblo. En ese sentido, los diputados tenemos que cumplir con la voluntad del pueblo. ¿Qué pide el pueblo salvadoreño? Que el ente rector no sea incorporado entes privados. A mi criterio, podría involucrarse a un ente privado. El problema es que de alguna manera existe la posibilidad que pueda haber manipulación de las decisiones. Leonardo, ¿qué tanto puede, digamos, determinar la conformación del ente rector? ¿Qué tanto puede determinar el espíritu de esta ley, el hecho de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, tal y como están las cosas? Bueno, el ente rector, primero, así como se ha aprobado, la correlación puede dar para que se apruebe la ley con un ente rector que tenga a sectores privados representados. Eso está bien. No estoy de acuerdo con el ente rector y lo he dicho en repetidas ocasiones. ¿Qué sucede? También por ley podemos ponerles candados, es decir, si dentro del ente rector está la ANEP o una gremial empresarial cuya intención es garantizar particularmente la explotación del recurso hídrico por parte de la empresa privada, puede estar dentro del ente rector, no debería estar particularmente para garantizar el derecho al acceso al agua de la empresa privada, sino a nivel social, pero si eso sucede, podríamos establecer candados que no permitan tomar ciertas decisiones al ente rector y con eso nos curamos. Sin embargo, yo creo que no hay que complicar el tema. Las diferentes fracciones, aquí no voy a hablar de Arena, las diferentes fracciones deben de analizar simplemente la voluntad del pueblo salvadoreño y si el pueblo salvadoreño no quiere a sectores privados dentro del ente rector, no estamos diciendo que el pueblo salvadoreño está pidiendo que no se le garantice el derecho al agua al sector privado, y eso hay que dividirlo. El pueblo salvadoreño no quiere que dentro del ente rector haya representación del sector privado, y punto. ¿Por qué las fracciones no simplemente acatamos la voluntad del pueblo salvadoreño sin lacerar el derecho a la empresa privada? Conformamos un ente rector solo con entes públicos y garantizamos en el cuerpo normativo el derecho al acceso al recurso hídrico al sector privado. Fácil. Si no se quiere hacer esto por parte de todas las fracciones, primero van a tener un pleito con el FMLN que va a decir que se está privatizando y ellos diciendo que no, cuando simplemente podemos llegar a un acuerdo conforme a lo pide la población salvadoreña y luego en el cuerpo normativo garantizar la explotación del recurso hídrico, obviamente con medidas que en algún momento van a ser difíciles de aceptar para el sector privado, pero que tienen que existir para garantizar también el derecho al acceso al agua de toda la población salvadoreña, que son primordial antes que la empresa privada. Rina, ¿cómo ve usted el tema de la correlación de fuerzas y, digamos, lo que se puede aprobar partiendo, digamos, de lo que pueden determinar las aritméticas legislativas? Porque este es un factor importante que también, digamos, en cierta medida afecta o, digamos, condiciona las decisiones que toma la Asamblea. Yo creo de que realmente, de hecho, una de las teorías que nosotros sabíamos era que posterior a las elecciones esto se iba a dar. Este era un tema que nosotros estábamos claros que iba a ser desde junio, que pues los colegas diputados que están en los otros partidos habían ya definido. De hecho, el trabajar en la ley integral, que fue la ley que presentó la ANEP el 17 de junio del 2017, el 14 de junio del 2017, es en la base sobre la que se está trabajando. Y la correlación ellos la tienen para que esa ley pase sin mayor problema. Es decir, aquí nosotros estamos claros que la lucha de la modificación, si se puede hacer algo, tiene que ser ahora, o el veto presidencial en todo caso, porque realmente la ley, así como está establecida, los mismos diputados. Mire, yo, mi trabajo anterior, yo he estado mucho en el área médica y llegar ahora a la Asamblea Legislativa y ver cómo se manejan los intereses de todo eso es algo sumamente sorprendente. Por eso es que este tema del agua, que para mí es igual que el tema de salud, no debería ser politizado. Y realmente, como dice el colega
Leonardo, ha sido muy politizado, porque nosotros estábamos claras que la correlación permite que cualquier ley que ellos definan que es prioridad para la derecha se va a aprobar. Es decir, esta ley va a salir aprobada en la Asamblea Legislativa y va a ser una ley nefasta. Yo le voy a poner un ejemplo. Fíjese que el artículo 89 del Ministerio de Medio Ambiente, que le da al Ministerio la posibilidad de sancionar a las violaciones ambientales, la Corte Suprema de Justicia la regresa solo para que le cambien una palabra. Y sabe usted que no la han querido reformar, porque ahora hay un partido que tiene algún tipo de intereses ahí, que dice que no, porque vamos a alterar, porque los cánones que hemos puesto de multa, que ya iban implícitos, están demasiado altos. Entonces hay que modificarlos, cuando ya era una ley que ya había pasado. Mire, cuando hay intereses y los intereses económicos son los que están de por medio, ahí no va a privar ninguna opción pública. Y es importante que el pueblo salvadoreño sepa. Yo miraba que ustedes pasan cortos donde la gente está con sus cántaros. Mire, aquí hay que preguntarse por qué la gente no le llega agua. Y aquí nosotros tenemos aquí en la frente la palabra ANDA, ¿vea? Pero realmente, ¿será que es ANDA el culpable o será que no hay el insumo para poder abastecer? Pero ¿no consideran ustedes que, digamos, el FMLN ha estado en el Ejecutivo por 10 años? ¿Por qué, digamos, el Ejecutivo no ha, digamos, logrado quitar esa imagen de que es ANDA la mala administradora del recurso? Porque ¿de qué me sirve a mí tener la mejor tecnología de punta? Yo le preguntaba a uno de los directores de ANDA hace poco, mire, pero la gente que más sufre es toda la gente del área sur. Sí, me dice, porque no tenemos la capacidad del impulso de agua. Por eso es que ahorita se va a crear ANDA Las Pavas, que por supuesto que ANDA Las Pavas va a estar proporcionándole agua a toda la área sur. ¿Pero por qué? Porque van a empezar a sacar del lago que está aquí en Ilopango, porque se secaron los pozos. ¿Y quiénes estaban en esa área? Toda esa gente. ¿Qué hizo la gran compañía cuando se secaron los pozos que están en el sur de nuestro país? Se fueron a Nejapa, a ver. Porque en Nejapa sí tenemos mantos acuíferos abundantes. Entonces, ese es el problema, de que no estamos hablando de la administración del acueducto, sino que estamos hablando de la protección, de la gestión hídrica, de la gobernabilidad del agua. Y el agua, estamos hablando que si estamos hablando que los ríos se están secando, los pozos, ¿cómo los están administrando? Pero, Rina, una de las interrogantes que surge en torno al tema del agua, y yo lo estaba leyendo en todos los análisis que se han hecho, porque todo el mundo está opinando del tema, sí, del tema agua, a raíz de lo que pasó en la Comisión de Medio Ambiente, sí. Y una de las preguntas es por qué el FMLN, digamos, no se preocupó durante los 10 años y cuando tenía una mayor fuerza en la Asamblea Legislativa por insistir con este tema de la ley de aguas, que decíamos no es nuevo, viene desde el año 2006, porque su incidencia, digamos, hasta cierto punto ha sido débil y salta únicamente cuando el tema, digamos, de la conformación de este ente rector se pone sobre la mesa. No, mi amor, no. Este tema ha estado desde el 2003. Este tema tiene 13 años de estar ahí. De hecho, en la legislatura, en la del 2012-2015, se trabajaron 92 artículos. Fíjese bien, 92 artículos. Y la ley progresó. Cuando se vieron de que hubo un estanque, una estancada también siempre en el ente rector, la UCA da un apoyo. O sea, este tema ha sido el que ha estado en la mesa de la comisión. Y es una de las cosas que es importante decir, por eso esa comisión no avanza. Yo soy parte de la comisión, porque los intereses no permiten que la mesa avance. Imagínese usted 6 meses para estar en un artículo. 6 meses para estar en un artículo. Y tristemente se recibieron a más de 30 instituciones. Y solamente, miren, escuchaban por escuchar, como dice Leonardo, llegó la iglesia, llegaron las instituciones y solo se los escucharon. Al final se puso lo que estaba en la ley de la NEP. Eso es lo más triste. Es decir, no es cierto que no se haya manejado este tema. Este tema estaba en la mesa desde hace 13 años. Cuando estuvo el diputado Sabla, que tanto nos habla de esos 92 artículos, es cierto que se avanzó. Y cuando hubo un estancamiento en el tema del ente rector, llegó la UCA y dice, miren, yo les voy a dar un aporte, y el aporte de la UCA es el que nosotros, igual que las organizaciones sociales, son las que hemos puesto en la mesa y le hemos dicho, apoyemos esto. ¿Y qué ha dicho la gente de derecha? Que nosotros estamos manipulando a la UCA, que estamos manipulando a la UES.
No es eso, es la academia, por eso está implícito en nuestra propuesta. La UES, porque es la academia, es la que tiene capacidad de hacer análisis en base a los recursos. Entonces, este tema no es que el FMLN lo esté sacando ahora, es un tema que tenemos 13 años de lucha y que ahora se objetiviza con una ley que nosotros ya sabíamos que después de las elecciones, mire, yo cuando he andado en las comunidades, yo voy a las comunidades sin necesidad de que esté en la época electoral. Y yo les decía la semana pasada a 50 señores de un cantón, hay que estar pendiente el día lunes, porque el día lunes es muy probable que se privatice el agua, porque nosotros ya sabíamos que esto iba a ser así, porque ahorita ni al FMLN, ni a la ENA, ni a la derecha le es de interés político. Ahorita es un tema de poder económico. Si ahorita, ¿qué va a ganar Arena con estar haciendo esto? Al contrario. Pero ahorita, ¿quién está beneficiando? ¿Qué está garantizando? Que el poder económico siempre siga siendo uno de los que estén expectantes y poniendo reglas en sus propios beneficios. Leonardo, ¿hacia dónde considera usted que va esta discusión? Primero, hay que entender que el tema del agua es un tema de relevancia geopolítica. Van a haber en el mediano plazo incluso hasta guerras por el tema del acceso al agua en todo el mundo. El Salvador no va a ser la excepción. El tema de que veamos a las comunidades externando su rechazo a una posible privatización es porque resienten el no tener acceso a ese vital líquido. Ahora, hay que entender esto y entender también que aprobar una ley de agua que regule a la empresa privada los va a afectar. Por supuesto que los va a afectar. Claro, hay una afectación que tiene que ser no por una revancha política, sino porque también tiene que haber un exceso equitativo para la población de escasos recursos. No es posible que solo la empresa privada tenga acceso en detrimento de los derechos sociales. Es una cuestión de justicia. Sí va a haber afectación y ese es el gran interés que tiene la empresa privada. En alguna manera pues puede ser legítimo los intereses de la empresa privada, pero no cuando van en detrimento de la sociedad salvadoreña. Otro problema es que la explotación, con el respecto a ANDA, casos de corrupción. He escuchado que hay colonias privadas que se construyen y las constructoras pues hacen convenios bajo de agua con la administradora de ANDA para que le proporcione agua a su colonia privada en detrimento de aquella gente que no tiene o que no vive en una residencial privada. Creo que esas cuestiones ya no se pueden dar y una ley de agua con un ente rector garantista creo que debería proteger los derechos de la sociedad a nivel general. No podemos permitirnos en El Salvador tener en el mediano plazo una guerra civil por el acceso al agua en detrimento de la sociedad salvadoreña. Ahora bien, ha habido reacciones sobre el tema de lo que ha pasado en la Comisión de Medio Ambiente. El presidente electo ha suspendido las reuniones que tenía con Arenas y él decía mientras no hay cambio de discurso en este tema de la ley del agua, pues se suspenden las reuniones porque él decía que no se puede trabajar con madrugones legislativos. El presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, ha pedido pues a la Asamblea que preste atención a esta conformación del ente rector e incluso pues ha sido un llamado a los diputados a que digamos, tomen conciencia de lo que está pasando con el tema agua. ¿Cómo ven ustedes estas reacciones que se están dando? Yo te voy a decir algo bien importante que estuve diciendo durante mucho tiempo. Elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Decís que se va a privatizar el agua y ahí vamos, todo el pueblo salvadoreño a la Asamblea Legislativa a exigir. Muy bien, hay que ejercer presión para que el político o los políticos respondamos a los intereses de la sociedad. Elección de magistrados, yo dije, se está manipulando la elección y se están repartiendo cuotas. Nadie dijo nada. ¿Qué pasa ahora? Se aprueba una ley de agua, esperemos el Ejecutivo la declare inconstitucional, la vete. Ya sea el presidente Serén, que ya dijo que no la aprobaría, o el presidente electo si llega durante su mandato, la vete. Pero esto pasa, luego, si es por inconstitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia, yo espero y sigo pensando que no son manejables los magistrados, pero si fuera el caso, que responden a partidos políticos, ¿qué va a suceder? No le van a dar la razón al Ejecutivo y esto puede ser aprobado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia se vuelve un contrapeso del Ejecutivo y de los órganos de Estado que debimos garantizar como sociedad salvadoreña y que no hicimos. Así es que esa es la importancia de los temas que se dan a nivel político. ¿Hacia dónde considera usted que va esta discusión con el panorama que usted nos ha planteado esta mañana? Mire, yo considero que, como he visto, ¿no? Porque cuando usted dialoga en la Asamblea Legislativa con los demás colegas de las otras fracciones políticas, uno tiene la proyección de cómo están y yo creo que difícilmente la derecha vaya a cambiar su posición.
O sea, como en alguna vez, en algún momento se dijo dentro de las reuniones que tuvimos, nosotros, un diputado que dijo una expresión muy importante, dijo él, ustedes protegen a lo estatal, nosotros protegemos a la empresa. Entonces, yo creo que esa es la visión, la claridad con la que se ven las cosas. No creo, estoy clara de que no va a haber una reversión de este artículo, que de hecho espero yo de que la población salvadoreña entienda, lea de qué se trata la Ley General de Aguas, que no estamos hablando de ANDA, porque la gente habla, por eso es que ustedes de una manera sacan lo que es los cántaros y eso, pero eso no hablamos de eso. Hablamos de quién va a proteger los mantos acuíferos, de quién va a proteger las cuencas hidrográficas, de qué impacto vamos a tener más allá para la protección de tener nuestros ríos limpios. ¿Cuáles son las responsabilidades que le vamos a dar nosotros a las grandes empresas para que así como extraen el agua, ellos tengan la capacidad de fomentar la protección al medio ambiente? ¿Qué puede cambiar con una ley de aguas respecto a la situación actual, digamos, de el recurso hídrico? Ya decía usted, no estamos hablando de ANDA, estamos hablando del recurso en general. Pero ahora bien, los estudios del Ministerio de Medio Ambiente indican que la mayoría de ríos en El Salvador están contaminados. El río Lempa, que es el gran abastecedor de agua, digamos, de buena parte de El Salvador, también está con un alto nivel de contaminación. Entonces, ¿pero qué se está haciendo entonces para proteger el recurso mientras una ley llega? Porque vemos que el tiempo pasa y no hay, digamos, no hay un fruto en el trabajo que está haciendo la Comisión de Medio Ambiente. Decíamos, desde 2006 viene discusión de este tipo de proyectos y hasta ahora pues no ha pasado absolutamente nada. Hemos visto que la comisión de una legislatura, de otra legislatura se ha reunido y no ha pasado absolutamente nada. Yo por eso le decía a usted hace un momento, no se avanza en otros temas, porque imagínese usted 6 meses para estar en este artículo, cuando nosotros desde que llegamos dijeron que ese artículo se iba a aprobar. Desde que llegamos nos dijeron va este y esto, y solo le cambiaron algunos nombres, solo hicieron algunas modificaciones, pero el fondo de lo que se aprobó fue lo mismo. Mire, y en cuanto usted está hablando de las contaminaciones, por eso nosotros nos urge que esta ley se apruebe, porque hay leyes a las que hay que darle trabajo. La ley forestal, cuánta tala de árboles no hay, y la modificación del artículo 3, 18, 15 y 16 de la ley forestal, que data de 1973, urge la modificación, urge que se trabaje en el artículo 89 de la ley, que le dé la potestad al Ministerio de Medio Ambiente para que pueda él sancionar aquellas industrias que están siendo altamente contaminantes en el medio ambiente. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN estamos conscientes, nosotros no estamos, no es que estemos estancadas en este tema porque querramos, no es que estemos estancadas en ese tema por capricho o por cuestión política, es porque es una cuestión de país, es una cuestión de lo que le vamos a heredar a esta sociedad. Rina Araujo solo va a vivir unos años, usted y todos nosotros, pero el recurso hídrico es un recurso finito que va a acabarse y que debemos de garantizarle a nuestras generaciones venideras que algo se les va a heredar, algo se les va a proteger. Y nadie, ¿cómo va a creer que yo, si soy la que voy a necesitar el agua para venta y embolsarla, yo voy a preferir dársela a usted cuando mi ganancia va a estar en la medida en que yo tenga mayor cantidad de agua? Rina, hay otros elementos que se suman a esta discusión de esta mañana. Tenemos un tuit del presidente de la Asamblea Legislativa. Él dice de que se suspende la sesión plenaria para el día de hoy en vista de las movilizaciones que se van a dar y para garantizar, decía, la seguridad de todos los empleados y de todos los legisladores. ¿Cómo toman esto, Leonardo? Digamos que de pronto pues esto interrumpe también el trabajo legislativo, porque más allá de lo que se ha aprobado también hay una cantidad de dictámenes, de piezas de correspondencia que tendrían que ingresar hoy al trabajo legislativo, al trabajo que ustedes desarrollan a diario. La plenaria de ahora estaba diseñada para aprobar la ley de migración, era una plenaria especial para aprobar solamente la ley de migración, pero yo lamento que tenga que darse tipo de manifestaciones para ejercer presión sobre la Asamblea Legislativa, pero también lamento que sea la única forma en la que se puede ejercer presión sobre las decisiones que se toman en el país. Hemos llegado a un punto en el que la democracia debería de ser el marco en el que el diálogo impere y se tomen acuerdos en base a las demandas sociales, pero en vista de que siguen habiendo posturas que van en favorecimiento de sectores particulares, la sociedad se está nuevamente proclamando. No queremos nuevamente una guerra.
La suspensión de esta plenaria, ¿qué nos dice? Que hay un grupo de personas que va a ir, se va a manifestar y que de alguna manera pueden exacerbarse los ánimos. No deben de suceder estas cosas, pero somos los mismos políticos que no logramos acuerdos en favor de cumplir las demandas sociales que convocamos a esto. Claro, si hay entes detrás, instituciones, yo no quiero culpar al FMLN, no sé quién esté convocando, también habrá que ver cuáles son las intenciones. Pero que se exprese de esa manera el pueblo salvadoreño también implica que hay un cansancio en las decisiones que se están tomando y es lamentable. Interrumpimos el trabajo legislativo, pero el pueblo de alguna manera tiene que expresarse y esperemos que no sucedan mayores altercados esta mañana. Cierro con su comentario, Rina. Bueno, yo creo de que, mire, el día de ayer yo escuchaba a uno de los compañeros diputados que decía que hablaba hasta mal del arzobispo, ¿vea? Yo creo que la iglesia y todas las organizaciones sociales que están ahí haciendo presión tienen una alta responsabilidad y lo están haciendo de una manera en la sabiduría que ellos tienen. Porque mire, mucha de esa gente que está ahí son ambientalistas, que tienen una gran convicción de la protección a los recursos naturales, que ni yo ni usted quizás la tenemos porque nosotros conocemos que los ambientalistas hay gente con una convicción bien fuerte, ¿no? Entonces, los que están ahí, de hecho yo ahora miraba un comunicado que sacaba la Universidad Nacional en el cual decía que desvinculaba a cualquier partido político que estuviese participando en un movimiento universitario. La universidad está compuesta por 66,000 estudiantes. Tenemos 17 sedes virtuales. Tenemos 4 sedes a nivel físico, a nivel de las áreas geográficas del país. Entonces, nosotros no nos pueden decir que yo he ido a tal lugar a decir, miren, vayan, vean. No, la gente está acá, la gente ya lee, la gente, así como lee cosas que no son ciertas, ya tiene capacidad de análisis. El salvadoreño ha evolucionado socialmente. O sea, decir que el FMLN es el que está detrás de la movilización es reducir la capacidad de pensar de nuestra población. Nuestra gente ha madurado políticamente. Si no, no se diría esa misma frase que dicen los castigaron. Estoy clara. El pueblo habló, no es castigo. El pueblo habló y definió, porque el pueblo es sabio, como decía Leonardo. Es decir, aquí no es que se esté yendo las manifestaciones porque nosotros vayamos diciéndoles vénganse. No, es reducir la capacidad del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño ha visto que la lucha del grupo parlamentario del FMLN ha sido tras tener un ente rector eminentemente público, con 5 instituciones públicas y con un Consejo Nacional del Agua que permita mayor participación democrática, en donde esté todas esas instituciones, como el sector agropecuario, sector industrial, las juntas de agua, las municipalidades y todas las instituciones que tienen que ver con el área del medio ambiente, involucrados en el tema, pero no como entes decisorios, sino que como entes asesores de los 5 titulares que deben de ser los que deben estar en la Rectoría del Agua. Muy bien, yo les quiero agradecer esta mañana que nos hayan acompañado. Rina Araujo, diputada por el FMLN, gracias por estar aquí, un placer recibirla. Esperamos que pronto también nos acompañe en otras ocasiones para seguir hablando de este tema y de otros que son de discusión en la Asamblea Legislativa. Claro. Con mucho gusto. Yo pertenezco a la Comisión de Salud, que también estamos gestando una ley muy preciosa, que es el Sistema Integrado de Salud, que va a venir a fortalecer todos esos programas para que a nivel general se estén manejando. Así que va a ser un gusto venir a hablarle a la población salvadoreña y a darle, como decía el diputado, pues a darle a la población el conocimiento de lo que se hace en cada una de las comisiones que trabajamos. También agradecemos al diputado independiente Leonardo Bonilla por atender nuestro llamado. Gracias, Leonardo, por estar aquí. Ha sido un placer conversar con usted y conocer su punto de vista sobre este tema tan candente para la ciudadanía, que es la ley del agua. Bueno, es un placer para mí darle cuentas al pueblo salvadoreño y soy el único diputado independiente. No estoy en la Comisión de Medio Ambiente, pero todos los temas trascendentales tengo que estar enterado de ellos y tomar una postura al respecto. Así es que para mí es un placer poder darle cuenta a mis hermanos salvadoreños. Nosotros como medio de comunicación también estamos abiertos a escuchar a los diferentes sectores que están involucrados en esta discusión y para que usted tenga un panorama claro, un panorama completo de lo que está ocurriendo y de las decisiones que están tomando en un órgano como la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga con nosotros porque tenemos más de Noticiero Hechos en esta mañana.